Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que se vayan sumando. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo. Sí. Cuando quieras. Listo, arrancamos, Nati, entonces. Picante, sí está Vamos. picante. Perfecto, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, No te porfa, les escucho. pedimos que cierren micrófonos así no se acopla el sonido y los invitamos a quienes deseen y puedan aprender sus cámaras, así también nos vemos un poco. Listo. Listo, Nati, entonces arranquemos. Pues primero que todo, agradecer a Martín, a Felipe y a Fidel por acompañarnos en este espacio. Voy a hacer una breve introducción de nuestros speakers. Martín Quiñones es el asesor de la Subdirección de Desarrollo de Mercado de la URF. Lo acompaña Felipe Londoño, asesor también de la Subdirección de Desarrollo de Mercados de la URF, y Fidel Guerrero, que también es el asesor de la Subdirección de Desarrollo de Mercados de la URF. Ellos son los encargados en Colombia de esa redacción del decreto borrador de la obligatoriedad de finanzas abiertas en Colombia, que es el decreto que viene después de la circular 004, que también publicó la URF en 2024. Me corrigen ahorita ustedes en las fechas y de pronto me estoy descachando, que reglamentaba la eh, implementación de finanzas abiertas en Colombia de manera voluntaria. Entonces hoy venimos a hablar un poco con estos grandes gestores de este proyecto de finanzas abiertas en Colombia que busca precisamente, creo que tiene tres pilares principales, que son la inclusión financiera en Colombia, fomentar la competencia de entidades financieras y promover la innovación de productos financieros para el consumidor financiero. Eh, Creo que ese es un gran proyecto que tiene la regulación en Colombia para este 2026, que esperemos que ya se dé en firme. El año pasado tuvimos dos olas de comentarios, una a finales del 2024 en diciembre y otra en julio, creo que fue, julio, junio del año pasado. Y bueno, ya estamos esperando es que realmente se firme el decreto y que salga adelante. Yo creo que de pronto de eso no nos podrán comentar mucho nuestros speakers. Sin embargo, pues sí nos van a contar cómo va toda esta implementación, de dónde viene, para dónde nos va a llevar y cómo se pensó. Recuerdo aquí a los que tengan los micrófonos abiertos que los bajen para que los speakers puedan tener la concentración. Y pues sin más le doy ya la bienvenida. No sé quién de ellos va a arrancar a hablar, pero pues muchas gracias por el espacio. La idea es que tengamos una sesión de preguntas al final y que porfa los que vayan teniendo preguntas vayan poniéndolos en la cajita de mensajes acá para poder hacer las preguntas al final, pero al final vamos a tener un pedazo de preguntas. Muchas gracias. No sé si va a arrancar Felipe o quién va a arrancar. Hola, no, arranca Fidel, Fidel, adelante. Buenas tardes a Fidel. todos, muchas gracias por la invitación a este espacio. Queremos inicialmente hacer una breve presentación de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera en Colombia, contarles un poco quiénes somos para después pasar un poco al tema en materia sobre el proyecto de finanzas abiertas y al final contarles un poco sobre nuestra agenda regulatoria. Entonces, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera es un organismo técnico en Colombia adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que está formado como una entidad con autonomía administrativa y financiera, que tiene como principal objeto la reglamentación en materia cambiaria, monetaria y crediticia, y la proyección normativa de la regulación de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Dentro de nuestras principales funciones se encuentran adelantar estudios económicos, jurídicos y demás relacionados con la actividad que reglamentamos, la preparación de los proyectos normativos, qué pena, dentro de nuestro objeto,
la emisión de conceptos sobre proyectos normativos de otras entidades que sean sometidos a nuestra consideración, brindar apoyo técnico en la elaboración de proyectos de ley que sean iniciativa gubernamental, así como conceptuar en proyectos que, aunque no sean iniciativa gubernamental, competan a nuestra función, realizar análisis de impacto regulatorio de los proyectos normativos y evaluar el monitoreo del impacto de las normas que se hayan expedido dentro de nuestra competencia. Entonces, un poco aquí es como nuestro rol como ente regulador, y pasemos rápidamente a conversar sobre el próximo proyecto de finanzas abiertas, Martín. Muchas gracias, Fidel. Bueno, buenas tardes para todos. El propósito de esta charla es contarles cuál es la visión de nosotros desde la URF con base en nuestro proyecto de decreto de finanzas abiertas, pero además queremos contarles cómo vemos que este proyecto de decreto puede influir al mercado de seguros y cuáles son las oportunidades, sobre todo, que tienen ustedes con este proyecto de decreto. Con eso en la cabeza, pues quiero hacer unos pequeños antecedentes. Y primero, para los que no estén familiarizados con el término, quiero contarles a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de finanzas abiertas. Cuando hablamos de finanzas abiertas, hacemos referencia a la circulación de información de los titulares de los clientes financieros previa su autorización, su consentimiento y de forma estandarizada para propósitos de que se les puedan brindar otros productos y servicios financieros a estos. Y en Colombia esto es muy importante porque van a ver este circulito que les estamos mostrando acá, que tiene como varios círculos concéntricos. Y el primero, y fue de donde nació esta, digamos que esta tendencia mundial, es la banca abierta. ¿En qué cambia? Y es simplemente que la información, cuando hablamos de banca abierta, es información que reposaba en entidades, como lo llamamos en Colombia, establecimientos de crédito, que son realmente bancos, es decir, la información de los clientes que reposan en bancos. Cuando ya hablamos de finanzas abiertas, que es el caso que les vamos a tratar hoy del proyecto de decreto en Colombia, ya no solamente hacemos referencia de la información que reposa en bancos, sino que información que reposa en todas las entidades financieras, en todo tipo de entidad financiera. Entre esas, de las que vamos a Pero hablar ya, hoy, ya que son los entendí, establecimientos ya no puede, aseguradores. o sea, ya está ocupado. Creo que hay un Sí, micrófono abierto. gracias. Bueno. Y el último círculo, que es un punto que les vamos a contar también en estos antecedentes, es cuando ya hablamos de datos abiertos. Y es, asimismo, esa información que reposa tanto en entidades bancarias, financieras, también reposa en otras entidades, tanto del sector público como privado. Y esa información también puede ser utilizada con el fin de brindar, de ofrecer y de prestar tanto productos como servicios financieros. ¿Cuáles son los antecedentes en Colombia del proyecto de decreto que les vamos a contar hoy? En el año 2022, desde el año 2021, incluso antes, una serie de mesas de trabajo y demás, mediante las cuales se reguló un proyecto de decreto que terminó en decreto, el decreto 1297 de 2022, que reguló las finanzas abiertas, pero nosotros les ponemos el apellido voluntarias. La idea de esas finanzas abiertas voluntarias y en ese decreto, lo que se hizo fue establecer un marco que le permitiera a las entidades financieras poder circular la información de sus clientes de forma consentida y segura. El tema es que en ese momento, no teniendo las facultades legales entendidas como las tenemos ahora, como les explicaré más adelante, se hizo de forma voluntaria. ¿Y eso qué implicaba? Que la forma en la cual los bancos o las entidades financieras podían dar acceso a la información de sus clientes era a través de la vinculación de esos TRD, de esos esas entidades que accederán a los datos para prestar los servicios financieros. Ese fue el primer antecedente y aquí hay un punto muy importante. Y es que en este decreto se le dio la facultad a la Superintendencia Financiera para que estableciera los estándares, es decir, los mecanismos mediante los cuales esa información circularía de forma segura y sobre todo estandarizada. De ahí que en el año 2024, como nos comentaba Rodrigo, se emitió la circular 4/2024 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta circular lo que estableció fue esos estándares, es decir, esos mecanismos mediante los cuales las entidades financieras iban a dar acceso a sus datos y mediante los cuales otras entidades, que aquí llamaremos terceros receptores de datos, iban a poder tener acceso a esa información, a esos datos personales. Y establecía unos requisitos de cómo se hacía la vinculación, establecía unos estándares internacionales de seguridad, establecía también la tecnología y la infraestructura mediante la cual esa circulación de datos se iba a hacer. Entonces,
Ese es el primer gran antecedente que tenemos desde el punto de vista de decreto, que fueron las finanzas abiertas a voluntarios. Pero en el año 2023, y aquí me voy un año antes, pasó algo muy interesante, y en el que en el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 89, se estableció lo que hemos llamado el esquema de datos abiertos. ¿Y esto qué es? Es que se estableció desde una disposición normativa de carácter legal que todas las entidades del país, tanto privadas como públicas, tenían una obligación, y es dar acceso y suministrar toda la información que pudiera ayudar a la inclusión financiera, a la competencia y a la innovación, como nos explicaba Rodrigo. Pero este artículo debe ser reglamentado. Es decir, este gran pastel no lo tenemos que comer a pedazos. Y el primer pedazo que era natural era pasar de esas finanzas abiertas que habíamos establecido como voluntarias a obligatorias. Y eso es de lo que vamos a hablar en el proyecto de decreto. La Unidad de Regulación Financiera definió las finanzas abiertas como un sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que establecimos desde el decreto o desde el proyecto de decreto son una serie de normas marco que permitieran que ese sistema funcionara. ¿Cuáles son esos, digamos, pilares del proyecto de decreto y cuáles son esas normas marco que creemos que van a regir este sistema? El primer punto, y es primordial y es un mensaje muy importante que nosotros siempre damos, es que aquí nos estamos sustentando. Nuestra base son leyes estatutarias, estatutarias porque regulan derechos fundamentales que tratan temas de protección de datos en Colombia. Esas leyes, a grandes rasgos, son la 1266 de 2008 y la 1581 de 2012. Estas normas nos dan la base para que nosotros sepamos y tengamos toda la certeza y la seguridad de que los datos de los clientes que van a circular en el sistema van a hacerlo de forma segura y que sus derechos siempre van a ser protegidos. Y el sistema de finanzas abiertas no es la excepción, y por eso nos basamos en esas normas para establecer la regulación que le vamos a explicar en tema de consentimientos y de autorización y de protección de datos. Igualmente, acá lo que estamos haciendo es adicionando el decreto 2555 de 2010, que es el que establece las normas que regulan el sistema financiero, y pues establecemos, digamos que esos estándares que están regulados mediante la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, mucho más a detalle, de forma, digamos que a detalle, que no como marco, que es lo que estamos acá mostrando. Igualmente establecemos quiénes son las autoridades. Acá siempre hacemos una distinción muy importante, y es que si bien el supervisor natural de las entidades vigiladas o las entidades financieras es la superintendencia financiera, pero en el caso de protección de datos hay una, digamos que supervisión contingente todo el tiempo de una autoridad nacional de datos, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, y en este caso el sistema de finanzas abiertas no es la excepción. En caso de que haya un evento propio de protección de datos, pues esta entidad será la competente desde su rol de Autoridad Nacional de Datos. Establecemos los participantes, establecemos las infraestructuras, es decir, establecemos cuál va a ser esa tecnología, cuál va a ser la forma en la cual los datos van a circular. Para no hacerlo más largo, aquí establecemos desde ya que la forma en la cual van a circular los datos es a través de protocolos automáticos de intercambio de información, lo que internacionalmente llamamos APIs, porque existen otras formas de circular esa información, pero la más segura y la que hemos encontrado que cumple con los fines de estandarización, seguridad y sobre todo de protección de derechos de los titulares es APIs. Y en último lugar, pues establecemos esos estándares, o más bien quién va a establecer esos estándares necesarios para que la circulación de datos se realice de forma segura, reitero, estandarizada, es decir, a un mismo lenguaje, bajo unos mismos parámetros. Y con esto, digamos que creamos un marco general mediante el cual el sistema va a funcionar. A grandes rasgos, aquí reiterando lo que nos dijo Rodrigo, los propósitos que tenemos son los mismos del artículo 89: inclusión financiera, competencia, innovación, bienestar financiero, siempre protegiendo la interoperabilidad del sistema, que siempre hablemos en un mismo lenguaje y a través de los mismos métodos. Y en todo caso, pues primer gran objetivo y principio de este sistema es el respeto y las garantías de los derechos de los titulares, y que siempre haya transparencia, seguridad y confianza en el sistema financiero con ello. Ahora entremos a detalle. ¿Quiénes son los participantes del sistema? Pues a grandes rasgos hay dos grandes participantes.
Por un lado están los proveedores de datos, es decir, las entidades que dan acceso a los datos de sus clientes. En este caso, estaremos hablando de las entidades financieras a quienes les van a solicitar acceso a los datos de sus clientes. Y en segundo lugar, tenemos a los terceros receptores de datos. Los terceros receptores de datos van a ser aquellas entidades que van a acceder previo consentimiento a los datos de los clientes de los proveedores de datos. Acá hay un punto importante. El decreto establece claramente que los proveedores de datos son entidades vigiladas. Incluso establece una obligatoriedad para que implementen la infraestructura necesaria para exponer esos datos. Pero cuando ya hablamos de terceros receptores de datos, el decreto establece que quienes pueden acceder a esos datos pueden ser tanto entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia como entidades no vigiladas. Y aquí van a notar que en la presentación hay un asterisco, porque van a notar, y se los explicaré en la siguiente diapositiva, que el sistema, si bien establece que las entidades no vigiladas pueden acceder a datos, ellas la van a hacer a través de un esquema distinto, un esquema híbrido, un esquema no obligatorio, por lo que van a notar una diferencia en el tratamiento entre cuando el que quiere acceder a los datos, entre cuando el TRD es vigilado y cuando el TRD no es vigilado. Igualmente, el proyecto de decreto establece la información que va a ser objeto de circulación en el sistema. Básicamente estamos hablando de tres tipos de información. En primer lugar, es la información sobre productos y servicios a nombre del titular, es decir, la información que ha generado el cliente respecto del uso de sus productos financieros. En segundo lugar, información que está asociada y que fue utilizada en todo ese procedimiento de KYC, de conocimiento de tu cliente y de vinculación de ese titular como cliente que sirve para que terceros puedan realizar o prestar otros servicios. Y un tercer tema que es información sobre características generales de los productos y servicios financieros. Esta ya no es información o más bien no son datos personales de los titulares, sino las características generales de los productos que prestan las entidades financieras. Acá simplemente un tema importante, este último tipo de información que va a circular en el sistema, digamos que ya antes, desde la ley 1328, existía la obligación de que las entidades en sus páginas web publicaran las características y condiciones de sus productos y servicios financieros, pero acá el valor agregado que se da es su circulación de forma estandarizada y a través de APIs, lo cual sabemos que genera valor agregado y que no solamente pues su publicación en una página web. Teniendo esto en cabeza y con base a lo que les explicaba anteriormente, estamos hablando aquí de un solo sistema, pero que tiene dos esquemas. Es un modelo híbrido. A la izquierda van a notar cuando el TRD es una entidad vigilada. Es decir, en este caso estamos hablando del esquema obligatorio. En dicho caso, la forma en la cual va a funcionar es que tanto el proveedor de datos como el TRD va a estar en el directorio. Más adelante les explicaré bien el directorio. Y en ese directorio va a estar la información, es decir, el enlace mediante el cual el TRD puede acceder a la API y acceder a la información de los titulares del proveedor de datos. En este esquema, será la Superintendencia Financiera la que revise si tanto proveedor de datos como tercero receptor de datos, ambos vigilados, cumplen con los requisitos para acceder a los datos y para proveer datos. Entonces, este esquema, si se dan cuenta, es un esquema en el cual no hay necesidad de que el proveedor de datos vincule previamente al TRD. El simple hecho de estar en el directorio le permite a ese tercero receptor de datos hacer la información que haya dado acceso a ese proveedor de datos. A la derecha, entonces, ya tenemos el otro esquema, el esquema en el cual participan las entidades no vigiladas. En este esquema habrá la necesidad de que haya unas vinculaciones voluntarias, es decir, el tercero receptor de datos no vigilado tendrá que ir a un proveedor de datos y tener una vinculación y será este proveedor de datos quien revise si ese tercero receptor de datos cumple con los requisitos. En ese caso no estamos hablando de obligación, sino simplemente un acuerdo de voluntades. Aquí hay un punto importante y es que si bien aquí el TRD no va a tener que estar inscrito en el directorio ni va a tener acceso al directorio, porque la Superintendencia Financiera no revisará si cumple con los requisitos, eso no lo hará, sino que lo hará el proveedor de datos de forma voluntaria. Pero si una vez haya esa vinculación, ese proveedor de datos tendrá que inscribir esa relación en el directorio de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto con un fin,
Y es que listo, no estamos haciendo un esquema obligatorio, no estamos estableciendo que el proveedor de datos tiene que dar acceso obligatorio al tercero receptor de datos no vigilado, pero sí aprovechar que ese proveedor de datos va a revisar que ese TRD cumple con los requisitos. Y una vez estando ahí, pues otras entidades le hará más fácil la vinculación voluntaria con otros proveedores de datos. Entonces, aquí le mostramos ese modelo híbrido en el cual existen tanto entidades vigiladas a través del esquema obligatorio y entidades no vigiladas a través del esquema voluntario. El directorio. ¿Qué es el directorio? El directorio es una figura que en varios sistemas de finanzas abiertas mundiales notamos y su valor agregado y su importancia está en que ahí van a estar inscritos todos los participantes del sistema. Entonces, ahí van a estar inscritas en módulos las entidades tanto vigiladas y las no vigiladas solamente en el módulo de vinculaciones voluntarias. Entonces, en los módulos va a estar la información necesaria para que exista el acceso a los datos, es decir, los proveedores de datos se van a inscribir y van a tener que dar el acceso y dar toda la información técnica necesaria en dicho directorio para que los TRD puedan acceder a través de este a la información. Y los TRD ahí también van a tener que ser inscritos previa revisión de la Superintendencia Financiera de Colombia en el caso de las entidades vigiladas para que puedan acceder de forma fácil a la información de los proveedores de datos. Es decir, ningún proveedor de datos podrá negar el acceso a un TRD vigilado que esté en el directorio, porque ya con eso se asume que cumple con los requisitos necesarios para acceder a los datos. Y los proveedores de datos frente a los no vigilados inscribirán esas vinculaciones voluntarias. El directorio será administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia, será un activo público y tiene un tema muy importante y es que también va a ser el punto en el cual se hagan pruebas respecto al cumplimiento y el funcionamiento de las APIs que pongan en despliegue las entidades que participan en el sistema. Hablaremos de estándares y gobernanza. Ya les habíamos dicho que la circular 4 de 2024 había establecido los estándares para el esquema voluntario. Ya habíamos dicho que esa circular había establecido las condiciones y requisitos mediante los cuales tenían que cumplir las entidades para poder circular información del sistema de finanzas abiertas. Pero esos estándares y gobernanzas y esa gobernanza tiene que ser establecida adicionalmente frente a este esquema nuevo que estamos creando obligatorio. ¿Qué queda faltando que no se hizo en la circular 4 y que es necesario para el esquema obligatorio? Primero, pues establecer un diccionario de datos. ¿Eso qué quiere decir? Como ya les estamos dando, digamos que línea desde el proyecto de decreto respecto de cuál es la información que va a ser parte del sistema, es necesario que se establezca de forma específica los códigos y nombres de esa información a través de estándares que sean de común entendimiento para todas las entidades. Entonces, cuando hablaremos de información, por ejemplo, del último año de cumplimiento de créditos por parte de un titular, pues ese entendimiento tendrá que ser establecido de forma técnica y específica para que todas las entidades que participan en el sistema puedan entenderlo de la misma forma. Todo esto llamado a la estandarización. Y en segundo lugar, pues también tendrán que establecer temas aún más técnicos como cuáles va a ser el código ULM, cuál va a ser el código Swagger, que son especificidades técnicas necesarias para que la API funcione y para que la API sea segura. Y eso se hará a través de los estándares que serán emitidos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y el decreto lo que hace es establecer dicha facultad en cabeza de esta entidad. Y un tema importante y es que para el establecimiento de estos estándares, la superintendencia podrá poner a disposición un espacio de pruebas en el cual las entidades puedan proponer los mejores estándares y proponer la mejor forma y sobre todo probar que el estándar funciona de la forma en la cual, pues, digamos, las entidades así lo consideran. Un tema importante, y aquí hablaremos ya de protección de datos. Siempre que hacemos referencia a la circulación de datos, decimos previo consentimiento. El proyecto de decreto establece la necesidad de que haya dos autorizaciones. Lo hemos llamado autorización y confirmación. Por un lado, la autorización es cuando el TRD, el que quiera acceder a los datos, le pida a su titular, autoríceme solicitar su información y tener acceso a ella y usarla. Pero además nos dimos cuenta que era necesario que no solamente esa autorización se le da al TRD, sino que también la entidad proveedora de datos tenga una confirmación de esa autorización. Entonces aquí estamos mostrando en
digamos, de forma gráfica, cómo sería eso. Y es, por un lado, el cliente le dice a su TRD, oiga, yo autorizo que usted vaya a la información que tiene el banco X, acceda a esa información, tiene la autorización, esa autorización viaja mediante la API, el banco X recibe esa autorización y le dice al cliente, oiga, me pidieron esta información, dice que usted autorizó, confirma que usted dio su autorización. Entonces aquí lo que estamos protegiendo en todo momento y dando digamos, la transparencia de que ambas entidades, tanto TRD como proveedor de datos, van a tener la autorización, por un lado, de tener acceso a la información y por el otro, de suministrar. Bueno, sobre el proyecto de decreto, pues el proyecto de decreto está surtiendo su trámite de expedición ante el Ministerio de Hacienda para posteriormente ir a Presidencia de la República para su firma. Y el cronograma inicial de implementación es este que les estamos mostrando. Antes de esto, quisiera indicarles que la obligatoriedad de las entidades, para el caso aquí que estamos hablando de Insurtech, la obligatoriedad se está establecida para entidades aseguradoras, es decir, para aseguradoras y reaseguradoras. Los intermediarios de seguros vigilados no están dentro de las entidades obligadas, pero ¿cómo va a funcionar esa obligatoriedad? Una vez salga el estándar de información que tienen las entidades aseguradoras, en este caso específico, las entidades tienen 12 meses para dar acceso a la información. Es decir, tienen 12 meses para implementar toda la API y la tecnología necesaria para dar acceso a la información y ponerla, digamos que en funcionamiento y poner el enlace en el directorio. Entonces, estamos hablando, una vez sale el estándar, que lo saca la superintendencia, tiene 12 meses para implementar ese estándar. ¿Cómo estamos pensando que va a comenzar la implementación y el cronograma de implementación del proyecto de decreto? El proyecto de decreto, una vez expedido, la Superintendencia Financiera de Colombia tiene 6 meses para publicar un cronograma de estandarización. O sea, es decir, ahí la superintendencia dentro de los 6 meses nos va a decir, dentro de X tiempo va a salir la historia transaccional de depósitos, la información asociada a la vinculación del titular. Ella va a indicar cuál va a ser los tiempos en los cuales los estándares vayan saliendo para que las entidades sepan cómo va esa implementación y puedan, digamos que, ajustar la implementación de las APIs necesarias para ello. Un tema importante respecto al cronograma que tiene que publicar la superintendencia y es que nosotros le decimos desde el proyecto de decreto cuál va a ser la información o servicio que tiene que estandarizar. Es decir, ella va a tener que decirme sobre la información o servicio que tiene a la derecha, cuánto tiempo se va a tomar en expedir ese estándar. Una vez publicado ese estándar, pues como les comentaba, 12 meses tienen las entidades para implementarlo. La Superintendencia Financiera de Colombia igualmente tiene 6 meses, 12 meses para poner en funcionamiento el directorio que les explicaba y para que establezca los requisitos para estar inscrito en este. Bueno, con esto, digamos que damos a grandes rasgos la explicación de nuestro proyecto de decreto. Esperamos que pronto vea la luz y pues pasamos al siguiente punto que creo que también es muy importante y es cómo vemos que este proyecto de decreto pueda servir a las entidades aseguradoras. Gracias, Martín. Bueno, entonces ya lo venía mencionando Martín sobre las particularidades de cómo funcionan estos esquemas de finanzas abiertas dentro del proyecto de decreto que nosotros desarrollamos, es importante entonces, antes de abordar los casos de uso, pues aclarar el principio estructural que guía este modelo, sobre todo si hablamos de las oportunidades que existen para las InsurTech de cara a este sistema de finanzas abiertas. Y es que los esquemas de Open Insurance voluntarios se van a regir por una responsabilidad regulatoria frente al consumidor que va a permanecer íntegramente en la entidad vigilada, ¿sí? Eso significa que la aseguradora vigilada es quien diseña el producto, va a definir las coberturas, va a fijar tarifas, asumir riesgos y responder ante la supervisión y el consumidor final. Y por su parte, nosotros vemos entonces que las InsurTech no vigiladas, en este caso, no realizan actividad aseguradora frente a lo que nosotros les vamos a presentar. Su rol entonces va a limitarse, por decirlo de otra manera, en habilitar la tecnología, mejorar la experiencia del usuario y facilitar la operación a través de infraestructura digital y el uso de redes existentes.
Entonces, lo que nosotros vemos acá en estos esquemas voluntarios, particularmente para el sector asegurador, es que más que una competencia, nosotros vemos como un tipo de relación simbiótica de cooperación donde la palanca tecnológica de la InsurTech va a lograr el desarrollo de nuevos y mejores productos, particularmente para el sector asegurador. Y pues esta separación clara de funciones permite asimismo innovar sin ampliar innecesariamente el perímetro regulatorio, pues evita también arbitrajes de carácter regulatorio y garantiza que la supervisión siga siendo efectiva. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros plasmamos para este modelo y si lo extrapolamos entonces específicamente para el sector asegurador, es que igualmente se innova en la forma, más no en la responsabilidad de lo que ya está establecido en el ordenamiento jurídico. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, donde entonces nos gustaría como hablar un poco sobre el rol transversal de la InsurTech bajo los esquemas que nosotros ya les presentamos. Entonces, con ese principio claro, veamos entonces ahora cuál es el rol transversal que pueden desempeñar las InsurTech en estos esquemas. Entonces, estas InsurTech actúan principalmente como habilitadores y orquestadores, por decirlo de una manera, y no como aseguradores, como los mencionaba en la anterior diapositiva, y en la práctica, su valor está en cuatro frentes. Primero, proveer la infraestructura tecnológica que conecta aseguradoras, corresponsales y usuarios finales. Segundo lugar, diseñar y operar experiencias digitales simples y estandarizadas. Y tercero, servir también como una ayuda para gestionar consentimientos y flujo de datos bajo los principios de las finanzas abiertas. Y asimismo, apoyar la eficiencia operativa a través de la analítica y la automatización. Eh, es importante entonces también mencionar que no asumen riesgos, no sé si es sobre siniestros, y no reemplazan a la entidad vigilada en su relación con el consumidor del supervisor. Entonces, dicho eso, nosotros vemos acá plasmados cuáles serían los beneficios para desarrollar estos casos de uso con InsurTech, sobre todo bajo los tres frentes en los cuales se desarrolla el esquema de finanzas abiertas. Para el consumidor como tal, que será el beneficiario final de esos esquemas de finanzas abiertas, para las entidades vigiladas y también pues para el supervisor ejerciendo sus funciones y sus facultades que nosotros plasmamos mediante el decreto. Entonces, para el consumidor, este proceso de simbiosis, por decirlo así, y de cooperación entre las InsurTech y las entidades aseguradoras, pues va a surtir efectos en que va a haber una mayor acceso, va a haber menor fricción también en cuanto al acceso a esos productos relacionados con seguros, mucha más transparencia en el proceso de apertura y de seguimiento de todas estas dinámicas de apertura de seguros. Para el vigilado, eso también le va a generar oportunidades de tener mayores escalabilidades en sus negocios. Evidentemente, la cooperación y el apalancamiento tecnológico de las InsurTech va a traducirse en una reducción de costos y van a tener un mejor control operativo dados estos despliegues tecnológicos. Y para el supervisor, evidentemente, va a influenciar mucho en el desarrollo de estos esquemas, en el desarrollo de los productos de seguros apalancados en la innovación, pero teniendo unos beneficios que se traducen en que no amplía el perímetro al cual ellos están supervisando, perdón, es decir, no tienen que ejercer cargas ni controles adicionales, además de la capacidad instalada misma que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia de cara a lo que ya está previsto para el desarrollo de las finanzas abiertas, mantiene muy claras las responsabilidades mediante lo que ya se está articulando en el andamiaje regulatorio que ya Martín les presentó. Y pues como les mencionaba antes, incentivar la innovación de una manera mucho más eh, ordenada. Entonces, esto permite que las aseguradoras se concentren en su core, que es el tipo de riesgo, solvencia y cumplimiento, mientras que las insurtech aportan agilidad, capilaridad y todos estos temas de economías de escala. Entonces, el resultado, como ya lo mencioné reiteradas ocasiones en estas dos diapositivas, y espero que sea uno de los mensajes claves que queremos dar, y es que el resultado es un modelo de colaboración, un modelo colaborativo donde cada actor hace lo que mejor sabe hacer sin diluir las responsabilidades. Entonces, dicho eso, ya nosotros les plasmamos unos 5 casos de uso que, a la luz de las experiencias internacionales y lo que se desarrolla en otras jurisdicciones, pueden ser de gran utilidad y de mayor interés, pues, para el auditorio y de cara a lo que nosotros hemos planteado bajo los esquemas voluntarios y obligatorios. Entonces, el primer caso de uso que nosotros vemos que se puede aplicar es el tema de marketplaces y
compradores de seguros. En este modelo, las InsurTech operan plataformas digitales que pueden permitir al usuario comparar pólizas ofrecidas exclusivamente por aseguradoras vigiladas bajo criterios claros como precios, coberturas, deducibles y vigencias. El rol de las InsurTech se limita entonces acá a la agregación de información, la experiencia del usuario y la gestión de consentimientos, mientras que ya la aseguradora que está vigilada y que debe estar operando bajo obligatoriedad en el sistema de finanzas abiertas va a conservar pues el control total sobre el producto, la suscripción y la relación contractual que hay de cara al consumidor. Importante también resaltar que cuando estos marketplaces se integran a lo mejor con redes de corresponsales, se puede ampliar el acceso territorial, permitiendo que puntos físicos también funcionen como canales de consulta, acompañamiento, activación, sin que el corresponsal o la insurtech consuman funciones propias de la aseguradora. Entonces, si nosotros podemos hacer como una extrapolación de específicamente este caso de uso a los casos de uso clásicos que se ven en la literatura en materia de finanzas abiertas en general, es como un servicio, por decirlo así, de agregación de cuentas aplicado específicamente para el sector asegurado. Listo. Un segundo caso de uso clave es el de Embedded Insurance, donde los seguros se integran de forma contextual dentro de otros servicios digitales. En este caso, las InsurTech no vigiladas pueden actuar como habilitadores tecnológicos que permiten que una aseguradora vigilada ofrezca seguros de manera automática y contextual. Por ejemplo, al momento de un pago, una compra o la contratación de un producto financiero o la apertura de este mismo. Si esto lo apalancamos también con esquemas de corresponsabilidad y uso red, este modelo puede ser especialmente potente ya que permite activar coberturas directamente desde redes existentes sin la necesidad de procesos adicionales de venta. Y nuevamente, pues la delimitación de las responsabilidades en estos casos de uso es clara. LeaderShutech facilita la experiencia y la activación, pero la definición del producto, lo que son temas de tarifas y la asunción del riesgo como tal, permanecen en la entidad vigilada. Listo. Un tercer caso de uso con alto impacto operativo puede ser la automatización y la prevalidación de siniestros. Entonces, en este tipo de esquemas de casos de uso, las InsurTech no vigiladas pueden proveer herramientas digitales para la recolección, estructura de información desde canales digitales o por redes de corresponsabilidad, por decirlo así, incluyendo documentos, algún tipo de informaciones o reportes iniciales de eventos. Esas informaciones se pueden utilizar para clasificar y priorizar casos, reduciendo tiempos y también costos operativos para las aseguradoras vigiladas que tienen que participar obligatoriamente en el sistema de finanzas abiertas. Y sobre este caso de uso es importante enfatizar que las InsurTech no toman decisiones sobre la procedencia del siniestro ni realizan pagos atados al mismo producto, sino que su rol se limita a facilitar información y eficiencia operativa, preservando responsabilidades una vez más decisorias en la entidad vigilada. Bueno, otro caso de uso transversal puede ser la gestión de la experiencia postventa, que es un área que a nuestro juicio personal es históricamente débil en el mercado asegurador. Las InsurTech, entonces no vigiladas, pueden operar plataformas que permitan a los usuarios consultar sus pólizas, recibir recordatorios, entender coberturas y exclusiones, recibir acompañamientos durante la vigencia del seguro, y pues en combinación con otro tipo de habilitadores tecnológicos que hoy en día existen ya en el sistema financiero, estos canales digitales pueden permitir que inclusive puntos físicos de red actúen como espacios de servicio, orientación y no solo de venta. Entonces este modelo mejora también la comprensión del producto, reduce reclamaciones improcedentes, fortalece la confianza del consumidor y pues no altera la relación contractual en lo que es el operar de la aseguradora vigilada y el consumidor. Si esto lo extrapolamos una vez más a los casos de uso clásicos que hay en materia de finanzas abiertas, esto puede ser como un gestor de finanzas personales, por decirlo así, pero justamente aplicado al ecosistema asegurador. Y finalmente, un caso de uso que nos parece también muy interesante y muy relevante, sobre todo por el potencial de inclusión por parte de seguros, es el tema de microseguros y seguros por evento. En este caso, las InsurTech pueden diseñar y operar flujos digitales que permitan activar coberturas de bajo costo, de corta duración o asociadas a eventos específicos como lo puede ser una transacción, un pago o una actividad puntual. Y estos seguros pueden distribuirse eficientemente a través de los diferentes canales que existen hoy en día, aprovechando su capilaridad y su cercanía con poblaciones tradicionalmente excluidas, lo cual también fomenta pues la inclusión por parte de estos productos para que mucha más parte de las poblaciones que históricamente han sido excluidas
de estos productos de aseguramiento pues puedan obtenerlos. Y pues en todo momento el producto, la tarifa y la asunción del riesgo, una vez más, sigue siendo responsabilidad de la aseguradora vigilada que se vincula como participante obligatorio en el sistema de finanzas abiertas, mientras que la InsurTech actuaría entonces como facilitador de acceso y escalabilidad. Y bueno, y para cerrar, sobre todo sobre este tema de casos de uso, pues en conjunto estos casos muestran que es posible habilitar un ecosistema dinámico de Open Finance, específicamente hablando acá para este sector Open Insurance bajo esquemas voluntarios, específicamente donde las empresas de base tecnológica, en este caso las InsurTech, pueden aportar innovación, eficiencia, alcance territorial sin desplazar responsabilidades regulatorias de las entidades vigiladas y tampoco ser, por decirlo así, esquivas con las obligaciones de cara a requisitos de supervisión y regulación que las aseguradoras afrontan hoy en día y que van a afrontar cuando se habiliten estas categorías de información dentro del esquema de finanzas abiertas. Y pues este enfoque permite también avanzar en la inclusión aseguradora, si lo podemos llamar de esa forma, también trae muchas ventajas en eficiencias operativas para el desarrollo de productos y sobre todo competencia, manteniendo la estabilidad por un lado y la protección al consumidor como ejes centrales del sistema de finanzas abiertas, que es lo que nosotros siempre vamos a buscar mediante este despliegue regulatorio. Entonces, dicho eso, y antes de volverle a dar la palabra a Fidel, nosotros en la Unidad de Regulación Financiera todos los años publicamos nuestra agenda regulatoria acá, haciendo un poco propaganda sobre lo que nosotros ya hemos venido avanzando, particularmente en estos temas de finanzas abiertas, como ya lo mencionaba Martín, es un tema que se ha venido trabajando desde la unidad y desde el gobierno prácticamente desde hace unos 4 años hasta más, tratando de sacar un esquema que cumpla y que pueda proteger al usuario como eje central, pues, de todo el sistema. Y dicho eso, nosotros también hemos venido adelantando otros estudios, otras proyecciones normativas en la materia que complementan también todo el tema del sector asegurador. Entonces, cuando quieran pueden consultar en la página de la URF la agenda regulatoria. Nosotros también tenemos previsto sacar una hoja de ruta de Open Data donde hacemos un análisis más exhaustivo de cuáles son esos sectores de la economía en los cuales nosotros pensamos habilitar estos esquemas de datos abiertos para la inclusión financiera. También estamos adelantando trabajos para sacar una proyección normativa para el esquema de datos abiertos, sobre todo enfocado en el sector solidario y también otros temas más enfocados en los ecosistemas de pagos digitales, eh, que si bien no le pegan directamente a todo el tema asegurador que ya Fidel les va a explicar, pues habilitan también de otras maneras otro tipo de estudios en materia de innovación, en materia de desarrollo de mercados que se complementan con lo que viene trabajando la unidad en materia de regulación prudencial para fortalecer asimismo el esquema, el sector asegurador, para que en el momento en el que ya empiece la implementación del Open Finance, y en este caso cuando llegue el momento en el que se abra la categoría de información relacionada con los productos de seguros, pues se pueda cumplir con un sector asegurador bastante robusto y que pueda hacer pues frente a la gestión de riesgos de cualquier índole, también mediante otros mecanismos que dinamizan este mercado. Entonces, dicho eso, le doy la palabra a Fidel para que nos cuente un poco más en qué ha venido trabajando en la Unidad de Regulación Financiera en materia del desarrollo del sector asegurador. Gracias, Felipe. Tratar de ir un poco rápido porque ya veo que tenemos algunas preguntas en el chat y las que también se hagan de manera abierta. Como nos decía Felipe hace un momento, la URF ha venido trabajando en el diseño e implementación de estrategias regulatorias para el sector asegurador alrededor de 3 pilares, cuáles son acceso universal a seguros, donde la URF ha buscado promover la creación de nuevos seguros, promover la actividad de comercialización y la vocación financiera en gestión del riesgo, el pilar de transparencia y sostenibilidad, donde se ha hecho una revisión de los marcos normativos y acompañamiento en la adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y finalmente mediante la adopción de esquemas prudenciales robustos, donde la entidad ha trabajado en la convergencia de una regulación basada en riesgos bajo el estándar de solvencia 2, las normas de información financiera NIF 17 y una revisión de los contratos de seguro y su normatividad. En resumen, podríamos decir que la entidad tiene un enfoque de regulación equilibrada donde se busca garantizar
estabilidad y resiliencia financiera, al mismo tiempo que se genera un ambiente propicio para la promoción de nuevas modalidades de seguros y la inclusión financiera. Sigamos, por favor, la próxima. Listo. La URF se trazó en 2021 una hoja de ruta 2021-2025. Aquí queremos presentar algunos de los principales hitos que tuvimos en estos años. Estos documentos, decretos y estudios están publicados en nuestra página web, son de pública consulta y pueden ser de buen interés para las asociaciones de InsurTech. En 2022 publicamos un estudio sobre inclusión y adopción de nuevas tecnologías. En 2022 también publicamos un decreto 1531 donde se modificó el régimen de reservas técnicas de las entidades aseguradoras. Y en el 2023 un estudio sobre el desarrollo del seguro paramétrico. Este estudio del 2023 tuvo como gran consecuencia que se habilitara o se siguiera trabajando en la promoción del seguro paramétrico en el sector agropecuario, que como veremos más adelante, hoy en día ya se ha ampliado a otras modalidades de seguro. También los decretos 1271 y 1272 sobre NIF y reserva técnica en 2024. Y aquí quiero hacer un par en el estudio sobre comercialización de seguros 2025-2026. La URF desde el año pasado, en acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, realizó un estudio diagnóstico sobre el esquema de comercialización de seguros en Colombia. De este estudio preliminar se emitieron 21 recomendaciones por parte del consultor sobre los principales retos regulatorios, operativos o tecnológicos para promover la actividad de comercialización e intermediación de seguros. En estos momentos nos encontramos en una etapa de construcción y donde a partir de esas 21 recomendaciones hemos identificado algunas principales de interés regulatorio para la entidad, por ejemplo, relacionadas con el contrato de corresponsabilidad y uso de red, la simplificación de la información que se suministra por parte de los consumidores y la normatividad en cuanto a su conocimiento del cliente, la incorporación de estrategias de distribución en la estructuración de los productos, entre otros. Nosotros en estos momentos nos encontramos en la etapa de construcción del estudio. En su momento, cuando sea aprobado, también lo podrán conocer a través de nuestras redes. Y pasemos por favor a la próxima. Y también nos encontramos trabajando en la convergencia al pilar 1 y pilar 2 del estándar de solvencia 2. Estos proyectos de decretos han venido trabajando desde 2024 con acompañamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia. El pilar 1, recordemos, es el pilar relacionado con las normas de patrimonio, el pilar 2 con las normas de gobierno corporativo. Y también estamos en estos momentos construyendo un estudio sobre la oferta de seguros paramétricos. Aquí también quiero hacer un zoom porque también considero que el estudio sobre el seguro paramétrico puede ser de gran relevancia para el sector InsurTech. Y es contarles que en Colombia los últimos 2 planes de desarrollo han sido muy importantes para la oferta de seguros paramétricos. De pronto, para quienes no estén escuchando fuera de Colombia, el plan de desarrollo son unas leyes por las cuales el gobierno nacional a su comienzo de periodo traza los objetivos de política pública más importantes para el país para esos 4 años de gobierno. Y en nuestro anterior Plan Nacional de Desarrollo avanzamos demasiado en la habilitación para el seguro paramétrico para el sector agropecuario, y en el más reciente Plan Nacional de Desarrollo se incorporó ya a nivel legal que los seguros paramétricos se puedan ofrecer en otros seguros distintos al seguro agropecuario. Y también se hizo un trabajo en brindarle al sector asegurador mayor estabilidad jurídica o certeza jurídica sobre el carácter indemnizatorio del seguro, donde se modificó el Código de Comercio de Colombia, dejando claro que el carácter indemnizatorio del seguro paramétrico se activa por la realización de un índice que esté fijado en el contrato de seguro, el cual activa el pago del riesgo. También en este estudio estamos analizando una posibilidad. Hoy en día en Colombia se encuentra prohibido a nivel legal que las entidades estatales puedan tomar seguros paramétricos con compañías aseguradoras del exterior. Parte de lo que estamos realizando en este estudio es que el gobierno nacional está autorizado para reglamentar las condiciones bajo las cuales las entidades estatales puedan acceder a la oferta de seguros en compañías de seguros del exterior. Entonces, esa es básicamente, como digamos, la agenda actual. Está publicada en nuestra página web.
que al final también mencionamos dos proyectos que son la estrategia comercial de seguros, que es una hoja de ruta que vamos a diseñar para los próximos 3 años, que esperamos sea consecuencia de ese estudio de comercialización, y un proyecto que modifica el régimen de inversiones de las entidades aseguradoras, los cuales están en una etapa muy inicial en estos momentos. Entonces, pasemos, si quiere, Felipe, le damos tenemos dos o tres ya comentarios en el chat. Sí, aquí te las voy a Más, leer. Antes listo. agradecer a Martín, a Felipe y a Fidel por la colaboración y vamos a ir a unas preguntas con el tiempo que nos queda. La primera pregunta que tenemos acá es bien interesante porque tiene que ver con las autorizaciones de los gestores de consentimiento y habla sobre qué vigencia o si van a tener vigencia esas autorizaciones para compartir datos. Gestionar el módulo de confirmación. En cada transmisión se requiere procesar una autorización o una confirmación. O sea, un poco cómo va a funcionar ese estándar de ese gestor o ese motor de consentimientos. Sí, bueno, ahí la pregunta para Jimmy, la respuesta para Jimmy es la siguiente, y es, las autorizaciones en el proyecto de decreto no establecemos un tiempo de vigencia, pero aquí tiene que tener en cuenta un punto, y es que las autorizaciones desde el punto de vista del consentimiento de protección de datos tienen un principio que es el de finalidad. Entonces, una vez la finalidad por la cual se dio ese dato fue cumplida, ya se entiende que la autorización fue dada y feneció. Es decir, no establecemos un término, pero sí lo que tiene que tener en cuenta la entidad a la que acceda a los datos es que una vez tuvo acceso a esos datos, los usó para los fines para los cuales se dio la autorización, ahí ya no puede volver a utilizar esos datos para otro propósito ni por un tiempo mayor. Sobre la segunda pregunta, y es, los tres necesitamos gestionar un módulo de confirmación. El módulo de confirmación es gestión por parte del proveedor de datos, es decir, por parte de las entidades vigiladas. Ustedes, como TRD, lo que tendrían que realizar es establecer la forma o el mecanismo o el aplicativo mediante el cual los titulares van a dar la autorización, es decir, el momento en el cual ustedes le dicen al titular, permítame acceder los datos suyos que están en la entidad X. Y le termina con una pregunta muy buena y es, ¿en cada transmisión se requiere el proceso de autorización confirmación? La respuesta va muy ligada a la primera respuesta y es que depende del propósito. Sabemos, por ejemplo, que existen casos de uso en los cuales supone que cada periodo tiene que acceder a información, pues en la medida en la cual la autorización sea clara en ese propósito de que va a ser, por ejemplo, acceder a información de forma diaria para poder agregar cuentas, pues se entenderá de que esa autorización fue dada en ese sentido. Entonces, no, en tal caso, esa primera autorización sería suficiente. Martín, Ahí muchas solo gracias. Solo preguntar rápidamente, con base en el principio de finalidad que me queda claro, ¿qué pasa cuando el usuario, digamos que ya suspende o retira la autorización al TRD? Esa también es muy buena ¿Cómo se pregunta. entera? ¿Cómo se entera la entidad vigilada? Esa es muy buena pregunta. En ese caso, ese manejo o administración de los consentimientos dados le corresponden a las dos entidades. Y la forma técnica en la que se dará dependerá de los estándares que se establezcan para ello. Pero tiene que tener en cuenta una cosa, y es que tanto entidad vigilada, proveedor de datos, como TRD están haciendo circulación, es decir, tratamiento de datos. Es decir, que a ambas les corresponde realizar el trámite necesario para administrar cuando hay revocación de esa autorización. Entonces, a ambas le corresponden y la forma en la cual se va a dar esa comunicación, pues es parte de la estandarización del sistema. ahí, Martín, para complementar, hoy en la circular 004 del esquema voluntario, digamos que hay una propuesta de cómo sería en el esquema voluntario que uno creería que debe ser muy similar en el obligatorio. O sea, como referencia uno podría revisar. Exacto. Lo que pasa es que, claro, ya digamos que ya ese es el estándar actual. Lo que pasa es que ese estándar, pues, digamos, podría cambiar en la medida en que cambia la forma en la que funciona el esquema. Pero sí, o sea, el tema que importante y digamos que el mensaje que quiero que quede es que ambas entidades, tanto proveedor como TRD, hace tratamiento de datos y en tal medida es responsable de cumplir en el caso en el que haya una revocatoria de la autorización de ese consentimiento. Clarísimo. Tenemos otra pregunta, que son, ¿los casos de uso con las InsurTechs se deberán inscribir en el módulo de vinculación voluntaria del directorio?
Los casos de uso no. Lo que tiene que inscribirse es la existencia de esa vinculación voluntaria. Y ahí en el proyecto de decreto establecemos los datos que van a estar en ese módulo. Los datos son los nombres de las entidades, la información que va a ser objeto de circulación y punto. No establecemos, digamos, que sea necesaria una inscripción por cada caso de uso o estableciendo de una vez, digamos, que el caso de uso que se le está dando la información. Aquí hay una pregunta bien interesante que nos habla sobre los datos que se van a compartir. Digamos que ya hay una definición para los datos bancarios que se pueden compartir, pero todavía hay alguna definición sobre los datos de seguros y hasta qué nivel se debería compartir. Si se han revisado temas con respecto a SARLAF 4.0 para vinculación, para vincularse con bancos. Sí, ahí el tema es que una de las categorías de información que está dentro del alcance es la información de vinculación de los clientes. Información que comúnmente se utiliza para realizar pues todo el procedimiento SARLAFT. Entonces, la respuesta es, el detalle estará en el momento en el cual la superintendencia establezca el estándar, el diccionario de datos propio de esta categoría de datos. Pero sí, o sea, digamos que sí está contemplado que dentro del sistema circule información que sirva para los propósitos pues, de realizar todo el procedimiento del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Perfecto, así que vamos como con la última para ir cerrando, pero esto me parece que es interesante, que habla sobre si el proyecto de decreto tiene instrucciones para asegurar que haya una calidad estándar de la data que se va a compartir, teniendo en cuenta que puede haber mucha disparidad entre las entidades vigiladas obligadas a suministrar información. Sí, muy buena pregunta. Y una preocupación que hay siempre es, listo, yo doy acceso a la información, pero mi información puede estar desactualizada, etcétera, etcétera. Dos cosas. La primera, las entidades que dan acceso a la información y que están obligadas para ello, tendrán que regirse bajo el estándar que se establezca en ese sentido. Y eso va a establecer, digamos, el nivel de actualización de esa información. Entonces, esa calidad de la información deberá cumplir con ese estándar. En caso tal en que una entidad no cumpla con ese estándar o de información, por ejemplo, desactualizada, pues por un lado estaría incumpliendo el estándar y por el otro lado, desde el punto de vista de datos personales, pues la Superintendencia de Industria y Comercio podría investigar esa conducta porque uno de los principios del tratamiento de datos es la calidad y sobre todo la actualidad, sí, la actualización del dato. Entonces, sí está contemplado, está desde el punto de vista de principios, pero digamos que en tema concreto, la forma en la cual la calidad del dato se asegura es a través del estándar. Perfecto. Y si ya nos regalan un par de minutos, que creo que hay otra pregunta acá, con esto la cerramos, y sería, los casos de uso, ejemplo, parecieran que básicamente utilizan la agregación de información o cuentas y la iniciación de pagos, pero en el contexto de la industria de seguros, al usar información particular de los seguros, ¿qué finalidad particular para la industria implicaría la creación de un nuevo caso de uso? Si esto es así, al no estar estandarizado por la regulación, ¿cómo se desarrollaría? Buena pregunta, porque fue punto de las discusiones que tuvimos. Y es la forma en la cual se estandarizó el sistema no es a través de casos de uso, sino de información. Es decir, la forma en la cual se va a dar acceso a la información es de forma desagregada respecto al tipo de información, no al caso de uso necesario para esa información. Había las dos posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si una entidad tiene un caso de uso nuevo, pues la forma en la cual va a tener acceso a la información es una vez salga el estándar de esa información necesaria para realizar ese caso de uso. Pongo un ejemplo. Nosotros, la forma en la cual va a salir el estándar no es para el caso de uso X, Y, Z, sino de la información X, Y, Z. Si para el caso de uso ya salió la información necesaria, pues el estándar ya existe. Pero no al revés, que es que sale el caso de uso y vamos a estandarizar el caso de uso. Así no funcionaría porque digamos que eso mederaría la innovación y lo que queremos es que simplemente se tenga acceso a la información y que sean las entidades, los TREs quienes decidan de forma innovadora los casos de uso para los cuales dicha información funcione. Aquí hay un tema que creo que es la Martín, última que voy a hacer yo una pregunta no me la quería quedar, que me parece interesante y es, en Brasil, la vez pasada tuvimos una persona de Brasil que nos contaba que como estandarizaron ellos los temas de seguros, fue por ramos, porque la información cada póliza
tiene es bastante diferente y no es como las cuentas, que es una información más estándar entre entidad y entidad. Entonces, por tipo de producto de seguros se volvió muy complicado y ellos definieron una estandarización, digamos, de compartir información por el ramo de seguro. ¿Ustedes para seguros están viendo algo parecido? De tratar de hacerlo a través de que cada ramo tenga su estandarización aparte o en general van a verlo como seguros o todavía digamos que está un poco temprano para tener claridad sobre cómo se va a compartir la información de seguros? Buenísima pregunta. Eh, digamos que las categorías de información ya de forma detallada, existen muchas formas de hacerlo. Una muy famosa es a través de la ISO de información financiera, que establece, digamos, que unos códigos para cada uno de los elementos y tipos de información. Para el ramo de seguros, digamos que no ha sido un tema, digamos, que hayamos discutido, pero seguramente en el momento en el cual haya la estandarización, ustedes cuando la superintendencia comience a estandarizar ello, pues tendrán que hacerle claridad respecto de las diferencias de los productos de seguro y la diferencia de la información que cada uno de estos ramos tiene. Sin duda, un seguro de responsabilidad no tiene la misma información que uno de vida y eso implicará pues distintos tipos de información que tienen que ser estandarizados pues, en ese esquema de gobernanza que hemos establecido. Clarísimo. Yo creo que hay un par de preguntas más, pero de pronto las dejamos para que ustedes las vayan ya revisando y le damos después respuesta a todos, porque quiero pues ser respetuoso del tiempo. Muchas gracias por la información. Creo que fue una presentación muy clara, muy buena de cómo se estipuló el decreto en Colombia, de lo que se espera hacia seguros y sobre todo de las oportunidades que puede haber para el sector asegurador. Siempre hay unos temas de preocupación en el sector asegurador eh, por la protección de data. Entonces, pues agradecerles a ustedes por el tiempo. Claramente vamos a seguir invitándolos a que nos acompañen en estas mesas de trabajo, que la idea es pues compartir información y poder dar información a las personas para que cada vez entendamos más finanzas abiertas, cómo lo podemos aprovechar y cómo podemos hacer que esto realmente sea exitoso en Colombia y en la región. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por toda la información que nos dieron. Les vamos a enviar las preguntas para que nos las puedan responder después por interno y las compartimos con todos los que estuvieron en la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y feliz tarde. Muchísimas tarde. gracias a todos. Mañana vamos a estar compartiendo la grabación de la sesión para que también la puedan ir difundiendo. Gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Gracias.